John Magdaleno, politólogo, director de la firma Polity, continúa con nosotros en Primera Página. Recientemente, en las últimas semanas, mucho se ha hablado, señor Magdaleno, acerca de un presunto plan de golpe de Estado, militares detenidos, denuncia, incluso hasta de planes, presuntos planes magnicidas contra el presidente Nicolás Maduro, detención del alcalde Antonio Ledesma, persecución de otros líderes, lo que ha pasado con el partido COPEI. Eso por una parte. En la otra acera, desde la mesa de la Unidad Democrática han dicho que no se puede distraer al país de los verdaderos problemas, inflación, inseguridad, devaluación con la tasa CIMADI. Y por otra parte se dice que pedir o hablar en Venezuela de transición o solicitar una renuncia no representa ningún delito en el marco jurídico venezolano. ¿Cómo evalúa John Magdaleno el panorama? Bueno, vamos con el primer tema, el tema del supuesto golpe de Estado. Mira, Gabriel, a falta de pruebas contundentes, concluyentes, categóricas, es inevitable, y yo me temo que el gobierno lo sabe, es inevitable que tanto la opinión pública como los analistas, como los académicos, los investigadores, nos formulemos hipótesis. Es decir, a mi modo de ver, ¿qué intenta el gobierno con la denuncia? Una denuncia que hasta la fecha no parece concluyente, es decir, sobre la cual no hay una demostración pública categórica, irrefutable. Bueno, primera hipótesis, que el gobierno, como tú bien sugieres en tu pregunta, puede haber estado intentando distraer a la opinión pública precisamente en una fecha, porque el anuncio se produce en los días en los que se implementa el CIMADI, digamos que en el fondo comunica la idea de una devaluación importantísima. Segunda hipótesis, bueno, que el gobierno está intentando estructurar una jugada, digamos, de estrategia política, según la cual básicamente intenta desmoralizar a las fuerzas de la oposición. Para eso sería entonces, según esa hipótesis, la detención del alcalde Ledesma. Tercero, que intenta inducir errores en el seno de la dirección política de la oposición. Cuarto, que básicamente intenta encuadrar la posibilidad real, la amenaza real de que se produzca una intervención militar más adelante, intenta encuadrarla utilizando una vieja técnica que se llama poner el pie en la puerta desde ahora, es decir, como sugiriendo que eventuales movilizaciones o pronunciamientos militares que podrían seguir, que podrían sucederse, lo está diciendo hasta el propio presidente Mujica, ¿sí? Alguna información tendrá el presidente Mujica como para comunicarlo públicamente. Bueno, que le un posible golpe de Estado de izquierda. Y además dice de izquierda, exactamente, de militares de izquierda. Entonces, el gobierno se anticipa, esa es la cuarta hipótesis, se anticipa encuadrando el debate, sugiriendo que si eso ocurre, sería básicamente por la actuación de la oposición, porque ya habría ocurrido una vez, según su... Pero ya va, ¿qué estaría sugiriendo usted, perdón? ¿Que se trataría de una especie de autogolpe? No, lo que estoy sugiriendo es que el gobierno está consciente, o puede estar consciente de la amenaza real de un intento de golpe de Estado y se anticipa frente a esa posibilidad, sugiriendo que son factores de la oposición los que lo llevarían a cabo. Cuando en verdad, decir, que si hay una amenaza real de golpe de Estado en Venezuela. Cuando en verdad la posibilidad real de que haya un intento de golpe de Estado en Venezuela es que factores del oficialismo participen en él. Es decir, no es lógico, no es razonable pensar que a 16 años, es decir, después de 16 promociones militares, después de la influencia que ejerce el chavismo sobre todas las instituciones de formación, de la enseñanza, en la educación superior y en estudios superiores, estudios de posgrado en materia militar, como por ejemplo el caso del IAEDE, en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional, no es posible, no es razonable pensar que la oposición tiene capacidad de influencia tal como para producir una intervención de esa naturaleza. Ya no es posible. Por fortuna, por cierto, ya no es posible. Ahora, uno de los ingredientes de esta ensalada política, por así denominarla, ha sido este Acuerdo Nacional para la Transición que en principio firmaron María Corina Machado, Leopoldo López y el alcalde Antonio Ledesma. Algunos sectores, por cierto, de la Mesa de la Unidad Democrática, como por ejemplo Primero Justicia, hace poco conversamos acá en este mismo espacio con Julio Borges y dijo que ellos ni habían firmado ni firmarían ese acuerdo para la transición, pero el gobierno, entre otras cosas, dice que ese es un acuerdo que es un claro llamado a la insurrección, al desconocimiento de las legítimas autoridades del país, porque, por ejemplo, según el gobierno nacional, hablan de transición y de elecciones presidenciales cuando los lapsos no dan para tocar esos temas. Bueno, muy simple. La única posibilidad de que se produzca una elección presidencial en el curso de un mes es que se produzca una falta absoluta del presidente. Digamos, eso sí está contemplado claramente en la Constitución. Y eso puede ocurrir en el caso de un referéndum revocatorio, puede ocurrir en el caso de una renuncia del presidente y otras tantas causales que aparecen en uno de los artículos de la Constitución. De paso, me parece que es una exageración, digamos, casi que un escándalo comunicacional que el gobierno utilice la expresión transición como una suerte de demostración pública de la intención de la oposición de que se dé un golpe de Estado. Mire, hay literatura académica desde los 80 que se ocupó
de precisamente examinar en perspectiva comparada en qué casos se producen transiciones hacia la democracia. Es decir, cuando se habla en todo caso de transiciones, la mayor parte de las veces, según la literatura, digamos, se está pensando en transiciones a la democracia. Hay un viejo libro de O'Donnell, Lawrence Whitehead, que se llama Transiciones desde gobiernos, desde regímenes autoritarios, pero son transiciones hacia la democracia. Es decir, que en verdad, digamos, no hay mayor motivación como para pensar que la utilización de la expresión transición revelaría, digamos, supuestos planes golpistas. Vamos, es de vuelta la forma de encuadrar el debate por parte del oficialismo. A mí lo que me comunica eso es gran preocupación, la gran preocupación que hay en el gobierno. ¿Y usted cómo evalúa, por ejemplo, estas denuncias que han hecho militares, incluso el año pasado? Porque habría que recordar que el año pasado hubo una primera detención de varios militares y se habló incluso de integrantes del alto mando militar que presuntamente estarían implicados y fueron detenidos. Luego no se conocieron más detalles al respecto hasta ahora que nuevamente salen. Bueno, hablan de conexiones de militares, de llamadas, pero no hay mayores detalles al respecto. El presidente Nicolás Maduro ayer decía que próximamente, sin dar fecha, haría una cadena para presentar algunos videos y detalles acerca de esta denuncia. Bueno, de vuelta, llegamos al mismo punto. Si no hay pruebas, digamos, concluyentes, si la demostración no es pública, notoria, digamos, no puede pensarse desde el gobierno que digamos, la mayor parte del país se va a formar la opinión de que es verosímil su denuncia. ¿Y cuál debería ser, por ejemplo, señor Magdaleno, de acuerdo a su criterio y opinión como experto en la materia, cuál debería ser la forma de actuar de la Mesa de la Unidad Democrática y los sectores de oposición en este momento? Porque hay la percepción de que hay como demasiada divergencia en el grupo, unos van por una vía, otros por otra. Henry Falcón hablando de que no es momento de la protesta ni del reclamo, sino del diálogo, de la paz. Por otra parte, hay quienes proponen y exigen la renuncia del presidente Maduro, otros que dicen, bueno, vamos a enfocarnos en las elecciones de la Asamblea Nacional, que son este año 2015. ¿Cuál sería la estrategia? Sí, yo creo que no es una sola, es decir, la estrategia comporta varias líneas de acción, varios cursos de acción. Me parece obvio que la oposición debe concentrarse de cara a las parlamentarias, es decir, me parece que eso es un objetivo político muy relevante. Pero eso no significa que la dirección de oposición no se ocupe de otros temas. Eso no significa, por ejemplo, que la dirección de oposición no acompañe a la gente en su malestar. Eso no significa que la oposición no intente canalizar la irritación, la creciente irritación popular por intermedio de movilizaciones. Eso no significa que la oposición deje de hacer otras cosas que podría hacer precisamente para aumentar su reputación, para intentar canalizar el malestar popular, básicamente para procurar, digamos, un nivel de aprobación muy superior. Por ejemplo, recuerdo haber visto una encuesta de Datanálisis del mes de diciembre, donde se preguntaba por el desempeño de la oposición. Y lo que se encontraba ahí es que 51% la evaluaba como negativa y alrededor del 41% la evaluaba como positiva. ¿Cómo puedo leer yo esa cifra en un contexto de alta crisis económica, de altísima inflación y de altísima escasez? Bueno, yo leo esa respuesta, esas frecuencias, de 50% de evaluación negativa, 41% de evaluación positiva, la leo como una demanda de mejora. Es decir, habrían sectores de la población que no están del todo satisfechas con el desempeño de la dirección política. Es decir, falta hacer cosas, le faltan hacer cosas. Bueno, pero... Ahora, ¿cómo reducir las diferencias que tú dices? Bueno, debería ser lo ideal, vamos, que haya un debate interno y se produzcan algunos comedimientos deliberativos, algunos consensos mínimos alrededor de la estrategia política para promover un cambio. Y eso significaría integrar iniciativas. La estrategia no puede ser, digamos, solo un curso de acción. Ahora, pero en este contexto, por ejemplo, y antes de hacer una nueva pausa, recientemente Interlaces habló de que en un estudio de la firma, 7 de cada 10 venezolanos consideran que el país va por un mal camino y que además hacen responsable al primer mandatario venezolano, Nicolás Maduro, pero dice que la percepción de favorabilidad hacia el sector opositor es de apenas 18%. Entonces, ¿qué está pasando con ese grueso del descontento que hay en Venezuela? Bueno, no es exactamente lo que registran otros estudios. Habría que comparar con, digamos, con profundidad técnica, digamos, la estructura muestral que se utiliza en cada caso. Por ejemplo, en la encuesta de Datanálisis del mes de diciembre se reportan 3 resultados que serían preocupantes para el gobierno. Primero, es la primera vez en muchos años que los que se autodefinen como opositores representan el 38%, mientras los que se autodefinen como chavistas representan el 22%. Estamos hablando de una brecha de más de 15 puntos porcentuales. Eso no parece muy compatible con lo que dice la encuesta de Interlace. En segundo término,
Esta es la aprobación de gestión de la Mesa de la Unidad conforme a lo señalado, 40%, eso no es 18%. Hay una brecha de 22 puntos porcentuales. Vamos a ver cómo se están haciendo las encuestas interlaces como para que den esas frecuencias o cómo se están redactando las preguntas. Tercero, la identificación partidista con el PSUV en diciembre del año pasado, según la encuesta de Data Analysis, llega a 14%. Había estado en 40% en diciembre de 2012, es una caída de 26 puntos porcentuales. Eso tampoco además un lapso bastante corto. Tampoco parece compatible con el hallazgo del estudio de Interlace. Entonces, bueno, enseriémonos en los análisis acerca de las cifras. 7:11 minutos. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial. Al regreso, comentarios que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, y cómo se prepara el país de cara a la elección parlamentaria ya. Y, por cierto, fechas para primarias de ambos bloques o los grandes bloques políticos en el país. ¿Cómo evalúa John Magdaleno este panorama? En pocos segundos venimos con mucho más de Primera Página.